Placa base o motherboard. La placa base que vamos a utilizar para nuestro kit Intel Core 2 Duo pertenece a la prestigiosa marca Gigabyte por su excelente calidad. La referencia de la placa es GA945P-S3. La placa base es, junto con el procesador, el componente más importante de un ordenador. También se la conoce como placa madre, que deriva del término inglés motherboard. Como podremos ver a continuación, la placa base integra elementos fundamentales tales como el zócalo o socket del procesador, el chipset, los bancos de memoria, los slots de expansión, los puertos de entrada y salida, etc. Toda la placa base dentro de su caja debe llevar los siguientes elementos. 1. La propia placa base. 2. La plaquita troquelada de puertos. 3. El manual de usuario. 4. El disco con los drivers o controladores. 5. Un cable IDE ATA 133. 6. Un cable FDD para la disquetera. Y 7. Dos cables SATA. El manual del usuario. Este manual es importantísimo ya que en él se describen, aunque lamentablemente en inglés, las características fundamentales de la placa. Así, por ejemplo, nos proporciona un plano esquemático de la placa base donde podemos ver todos sus elementos esenciales. Nos proporciona normas para su propia instalación, así como para la instalación del hardware que soporta. Nos describe la BIOS que lleva implementada, así como la instalación de los drivers del chipset y algunas otras cosas más. Lo primero que debemos hacer para familiarizarnos con nuestra placa base es observar y analizar el plano esquemático de la misma, donde podemos apreciar la ubicación de cada uno de los elementos esenciales que la integran. Así podemos ver, por ejemplo, la ubicación del socket del micro con su nombre, el conector del ventilador del micro o CPU fan, los bancos de memoria DDR2.1, DDR2.2, DDR2.3, DDR2.4, el ATX o Power Connector, el ATX 12V o conector de 4 pines, el puerto serie COM-A, el puerto paralelo LPT, los puertos USB traseros, el puerto de red o LAN RJ45, el conector de audio frontal F-Audio, el conector de Surround HDA Sur, el PCIe 1X número 3, que es un slot PCI Express de 1X, el PCIe 16X, que es el slot PCI Express de 16X donde se pincha la tarjeta gráfica, el PCIe 1X número 1, slot PCI Express de 1X, el PCIe 1X número 2, igualmente slot PCI Express de 1X, PCI 1 o slot de expansión PCI, PCI 2 o slot de expansión PCI, PCI 3 o slot de expansión PCI. CD-IN conecta la salida de audio de un CD-ROM o DVD-ROM a la placa base. CI sirve para detectar si se ha retirado o no la tapa de la torre. SPDIF-IO conector de entrada y salida de audio digital. FDD o Floppy Connector, conector para el cable plano de la disquetera. FUSB 1 y FUSB 2, conectores USB de la parte frontal de la torre. CLR CMOS, jumper para limpiar la CMOS, Clear CMOS. Battery, batería,
F-Panel, Front Panel Jumper, panel frontal de conexiones, ID Connector, SATA 2 0123, BIOS, chipset Southbridge Intel ICH7, chipset Northbridge Intel 945P Express. Después de haber visto la ubicación de todos los elementos de la placa base en el esquema, vamos a verlos ubicados en la placa real en conjunto y más adelante los iremos viendo con más detalle. En resumen, las especificaciones técnicas de nuestra placa base son: procesadores que soporta, ordenados de mayor a menor novedad, LGA 775 Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Duo, Intel Pentium D, Intel Pentium 4. Chipset. El chipset es el conjunto de chip de la placa base. Los principales son el Northbridge, que es el Intel 945P Express, el Southbridge, que es el Intel ICH7, el Realtek 8111B y el Realtek ALC 883 8 Channel Audio Codec. Posee 4 módulos DIMM de memoria DDR2, soportando hasta 4 GB. Soporta módulos DIMM DDR2 de 1,8 voltios. La placa base soporta también módulos DIMM Dual Channel DDR2 de 667, 533 y 400 MHz. Slots de expansión. Tiene un slot PCI Express de 16X, 3 PCI Express de 1X y 3 PCI. Formato de la placa base ATX de 305 x 190 mm. Conectores internos de entrada y salida. 4 puertos Serial ATA 2. Un puerto Ultra DMA ATA de 100, 66 o 33 MHz. Un puerto SPDIF In-Out. Un puerto FDD para la disquetera. 2 puertos USB. 2 conectores para los ventiladores de refrigeración y un conector para la entrada del CD. Panel posterior de entrada y salida. Posee los siguientes puertos: 4 puertos USB 2.0, 1.1, un puerto RJ45, 3 puertos de audio, entrada de línea, salida de línea y micro. Un puerto PS2 para el teclado, un puerto PS2 para el ratón, un puerto con serie y un puerto LPT paralelo. Otras características de la placa base: soporta @BIOS, soporta Download Center, QFlash, EasyTane 5, Express Install, Express Recovery 2 y Virtual Dual BIOS.